Hola a todos esos intelectuales y buscadores de conocimiento que nos escuchan el día de hoy. Esperamos se encuentren bien y bienvenidos al primer episodio de Yunoya Cast. Les hablan Miranda de Andrade y Sebastián Espinosa. En este primer episodio estamos aquí para discutir, o mejor dicho, para dialogar, sobre la visión que tenía Bolívar con respecto a la educación. Visión que, por supuesto, va a estar muy ligada, primero, a la educación que él recibió durante su infancia, segundo, a esa formación que logró tener durante su adultez, y tercero, por los viajes que Bolívar realizó, ya que le sirvieron para ir construyendo la estructura de lo que sería su visión, o mejor dicho, de lo que quería hacer. Este tema de la educación va a ser súper importante, ya que durante 1811 y 1812 hasta 1818 Bolívar va a estar en un constante dilema, porque a pesar de haber escrito documentos como el Manifiesto de Cartagena, el Manifiesto de Carúpano, etc., él todavía no había encontrado una solución para conseguir un verdadero apoyo del pueblo para que las personas creyeran en lo que era la independencia. Así, en 1818 redacta el discurso de Angostura, que es cuando llega al cenit de su desarrollo intelectual, ya que internaliza que la única manera en la que se puede alcanzar ese tan deseado apoyo y algo más importante, la identificación del pueblo con el ideal de ser libres, entre muchas comillas, va a ser por medio de la educación. Ahora, en lugar de empezar a explicar de una vez la estructura que tenía Bolívar, nos gustaría tratar de llegar a esa visión, lograr entenderla un poco. Digamos que trataremos de calzarnos los zapatos del libertador y no tan solo entender esa estructura de la educación, sino lograr entender la trascendencia que tiene esta en nuestras vidas, porque muchas veces malinterpretamos el concepto de esta palabra. Le damos la simplicidad de solamente sacar buenas notas, pero la realidad es que la educación va mucho más allá de eso. Y por eso vamos a empezar haciendo una pregunta un tanto reflexiva. ¿Cuál es la visión individual que se tiene con respecto a la educación? Ya que cada uno de nosotros ha recibido un método educativo diferente, el cual nos cambia y afecta como personas durante toda nuestra vida. Entonces, Sebastián, ¿qué opinas tú? Para mí la educación es una experiencia en la que vamos a adquirir conocimientos, en la que vamos a reflexionar y nunca vamos a parar de aprender. Para mí la educación es una disciplina que está diseñada para cambiar a todo el que la conozca, pues uno cambia constantemente a medida que vamos aprendiendo. La educación es un proceso infinito y constante, porque nunca a lo largo de nuestras vidas vamos a terminar de aprender. Estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, Sebastián. Y guiándonos por los pensamientos de Bolívar, para responder esta pregunta tenemos que remontarnos a la antigua Grecia y sobre todo a uno de los aportes más importantes que ésta nos dejó, la filosofía. Con la etimología de la palabra ya nos podemos comenzar a dar una idea de lo que ésta se trata. Esta es amor a la sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría? Del hacerse preguntas, cuestionarse todo lo que nos rodea y su porqué. Entonces, podríamos dar con un concepto, y es que la filosofía surgió debido a la formulación de preguntas ocasionadas por amor al conocimiento. Y una palabra clave que no deberíamos olvidar es razonamiento, un estado constante de cuestionamiento. Exacto. Un ejemplo clave que para mí representa este concepto es Mafalda. Para los que no sepan, ese era el nombre de una niña que protagonizaba una tira cómica de prensa argentina hecha por el humorista gráfico Quino. El punto es que Mafalda se cuestionaba todo lo que la rodeaba, hasta las cosas que comía. Pero aquí el tema central no es como tal conseguir la respuesta, sino que esa respuesta me satisfaga del todo, porque puede pasar que lo que consiga no responda por completo mi duda, y esto me lleva a indagar o pensar en otras posibles soluciones. Para continuar, y ya teniendo en cuenta que casi siempre el ser humano está en constante pensamiento y cuestionamiento, esto se lo podemos agradecer a la filosofía, ya que permitió la reflexión sobre situaciones ilimitadas. Si nos vamos a una de las dudas más importantes de la historia, la cual es el origen de la vida, podemos tener incontables respuestas totalmente científicas. Pero, ¿hasta qué punto estas nos van a satisfacer? Un ejemplo de esto son las preguntas últimas, como por ejemplo, ¿quién soy yo? Podemos responder con un simple soy un ser humano, pero ¿esta respuesta de verdad logra satisfacer? A ver, para mí esa pregunta es extremadamente difícil de responder, por el simple hecho de que las opiniones que tenemos hoy, inclusive nuestra personalidad, no es la misma que vamos a tener quizás mañana o en 10 años. Así que convertirnos a nosotros mismos en la respuesta de una simple pregunta me parece un tanto ambiguo. Estoy completamente de acuerdo. Me parece que es una pregunta muy difícil de responder, porque a lo mejor sabemos quiénes somos o quiénes queremos ser,
pero expresarlo no siempre va a ser tan fácil como imaginarlo. Y aquí entra en discusión el cómo nos encontramos ahora. Porque si yo me encuentro feliz, a lo mejor mi imaginación me lleva a pensar que soy un ser con estabilidad en muchos aspectos. Sin embargo, si estoy triste, este pensamiento puede cambiar por completo. Por eso, a medida que indagamos en nuestra mente, esta pregunta se va a hacer más difícil de responder. Claro, entiendo lo que dices. Nosotros los humanos estamos en un estado constante de cambio. Ahora, continuando en esta línea, tenemos que internalizar que, para tratar de entender el impacto de la filosofía, tenemos que tomar en cuenta que el objetivo de esta es responder preguntas de ese tipo, reflexivas. Y algunas claves que entran en este tema son, primero, que yo pueda cuestionarme todo lo que sucede a mi alrededor y no solo cuestionarlo, sino lograr analizarlo, entender y así lograr encontrar una verdad. Pero creo que de aquí surge otro de los muchos dilemas, el cual es, ¿qué es la verdad? ¿Existe la verdad realmente? Dentro de la filosofía, según mi opinión, se podría decir que no, ya que ésta se encarga de indagar en temas donde hay diferentes puntos de vista. Esta trata de buscar la verdad que a uno lo satisfaga, pero no significa que esas verdades existan como tal. Principalmente, tenemos que tomar en cuenta que una verdad es algo que se pueda comprobar, y esto no es lo que busca la filosofía. La filosofía está donde la ciencia no llega. La filosofía puede proveer de muchas respuestas, pero no de verdades. Dentro de todos estos temas, ¿qué tiene que ver Bolívar? Pues como intelectual e ilustrado, Bolívar veía la educación como un paso necesario para la formación de ciudadanos en la construcción de nuevas democracias. Con la imagen de que la educación necesariamente debía dirigirse a los ciudadanos y no únicamente concentrarse en las élites burocráticas, Bolívar promovió vigorosamente la educación básica. Además de la democracia, el Libertador estaba seguro de que otras características importantes de un país no podían aparecer sin la educación adecuada. Sostenía que ni la justicia, ni el ejercicio de cualquier poder político, ni el ejercicio mismo de la ciudadanía podían desechar la educación y el saber. Además, no podemos olvidar que Bolívar veía en la educación una fuente libertadora de los estragos de la ignorancia, la cual él mismo denunciaba en su famosa expresión: un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Ujú. La idea de Simón Bolívar sobre la educación se reflejó constantemente en sus escritos, cartas, mensajes y en general en todas las actividades que realizó durante la liberación de varios países del continente americano. Bolívar siempre se preocupó por el proyecto de la educación. Según su pensamiento social, la educación debía estar siempre al servicio de la población. De este modo, ideó la enseñanza obligatoria, buscando siempre la capacitación de los indígenas. Bolívar pensaba que la consolidación de naciones libres solo podría lograrse después de superar, por medio de la educación obviamente, la mentalidad de colonias subordinadas. Respecto a esto, Bolívar afirmó: las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso en que camina la educación. Otra cosa, alguna de las obras que Bolívar realizó en los diferentes países que liberó fue la fundación de diversos establecimientos educativos con dotación de docentes. Bien decía el Libertador: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Para ir cerrando, creo que hay otra duda que nos falta tocar, la cual es: inclusive con todo este conocimiento, en algún punto vamos a estar completamente satisfechos. No sé tú, pero yo creo que eso va a depender de la capacidad que uno tenga para interpretar esas respuestas que se nos dan. Y aquí entra el hecho del conocimiento. Una de las cosas que es fundamental en la filosofía es el conocimiento. Sin este no se puede analizar la realidad que nos rodea. Si uno maneja información, no se va a poder formular las preguntas y mucho menos encontrar esas respuestas. Sería como tratar de entender un texto sin saber leer. Y otra pregunta puede ser: cuando ya tenemos las respuestas y estamos satisfechos, ¿somos automáticamente felices? La educación nos garantiza felicidad. ¿Podría el pueblo venezolano con conocimiento llegar a ser realmente feliz? Pues se puede notar que la educación juega un papel fundamental en esta ecuación. La educación te da la capacidad de aumentar tu nivel económico para darte algunos gustos. Pero, en el caso de la política, la educación te da la capacidad de mantener bien ese país, de realizar avances. El conocimiento te otorga la garantía de que todo lo que planeas hacer es con bases y una idea de cómo va a resultar y si va a ser beneficioso. Si no se tiene este conocimiento, si los líderes no tienen la educación adecuada, van a tomar decisiones a la ligera. Y podemos tener como ejemplo la situación actual del país. ¿La población venezolana hoy en día se encuentra feliz? Obvio que no.
cómo van a ser felices si su país se encuentra en un estado de profunda crisis política, económica y social, en donde parece que la única solución viable es la emigración, y todo eso a causa de la falta de educación que tienen los líderes políticos que rigen el país, algo que Bolívar quería evitar a toda costa. En vista de que se nos está acabando el tiempo, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado junto a nosotros y los animamos a que reflexionen sobre las preguntas que hoy les planteamos, que tengan un criterio propio. Al fin y al cabo, eso es lo que buscaba Bolívar después de todo.